Bienvenidas, bienvenidos, Esteban Guti les saluda y el día de hoy tenemos un podcast para todos los amantes del cine, la televisión y la creación audiovisual. Queremos agradecer a nuestro patrocinador, el Club Audiovisual. Pueden visitar clubaudiovisual.com para más información. Este podcast está hecho a partir de sesiones de trabajo reales que utilizamos la inteligencia artificial para organizar de una manera más entretenida y fácil de entender. Así que vamos con el episodio del día. ¿Qué tal? Y bienvenidos a una nueva exploración. Hoy tenemos entre manos una inmersión fascinante en un tema que, literalmente le quita el sueño a más de uno. Sí, totalmente. Es de esos temas que resuenan con cualquiera. Y hoy nos vamos a enfocar específicamente en lo que abarca la lección 15 de 50. Que es una lección fundamental, la verdad. Muy reveladora. La misión de nuestro análisis detallado de hoy es muy clara. Queremos desentrañar la mecánica del miedo. ¿Por qué ciertas historias logran aterrorizar de verdad? Claro, esas que calan hasta los huesos. Esas mismas. ¿Y por qué otras fracasan rotundamente y terminan convirtiéndose en algo olvidable o, peor aún, en algo aburrido? Así que, vamos a desempacar esto, porque los patrones que revela este material no son simples trucos de cámara. Para nada. Son una verdadera clase magistral sobre cómo manipular las emociones humanas desde la raíz psicológica. Y creo que el enfoque analítico que propone el texto es vital para entender todo este fenómeno. Porque no se trata de hacer un catálogo de monstruos o de enumerar qué elementos visuales generan repulsión. Ajá, no es un inventario de sustos. Exactamente. La meta es diseccionar el porqué detrás de esa reacción. El material nos empuja a fomentar un pensamiento crítico sobre cómo procesa la mente humana ciertos estímulos, demostrando algo clave. ¿Qué sería? Que el terror efectivo jamás es un accidente, es diseño puro. Me encanta esa frase, diseño puro. Sí, es una arquitectura extremadamente meticulosa que se aprovecha de las vulnerabilidades cognitivas de quienes están observando la obra. O sea, la narrativa del miedo no ataca los sentidos de forma aleatoria. Sigue reglas de ingeniería emocional que son precisas, muy precisas. Y esa idea de ingeniería emocional brilla especialmente en la primera gran revelación de los apuntes. El texto expone un concepto fundamental utilizando una analogía de la infancia que cualquiera puede reconocer. 100%. Todos hemos estado ahí. Pensemos en la experiencia de alguien que es niño. Está en la cama de noche y de repente escucha un ruido extraño en la primera planta de la casa. Ese crujido a las 3 de la mañana. Ese mero. En ese instante, al no haber forma de saber qué originó el sonido, el corazón se dispara, la respiración se corta, el miedo es absoluto. Pero si esa persona enciende la luz y baja a revisar... Y descubre que fue simplemente el gato tirando un libro al suelo. Exacto, el terror se evapora en un milisegundo. La conclusión a la que llega la fuente es tajante. El miedo funciona entregando intencionalmente menos información de la necesaria para sentirse seguro. Lo fascinante aquí es cómo esta premisa dialoga directamente con la maquinaria evolutiva del cerebro humano. Porque la mente aborrece los vacíos de información. No lo soporta. Para nada. El texto utiliza un ejemplo de la vida moderna que es brillante por su simplicidad. Es como cuando alguien recibe un mensaje de texto que dice, tengo algo muy importante que contarte. Uy, y luego horas de silencio absoluto. Exacto. Durante ese lapso, el cerebro no piensa en que la otra persona ganó la lotería o que tiene buenas noticias. La mente empieza, de forma casi automática y compulsiva, a llenar ese vacío con el peor escenario posible. Con una catástrofe total. Totalmente. La incertidumbre es un terreno súper fértil para la catástrofe. Y las narrativas de terror aplican exactamente este mismo principio psicológico. Arrojan pistas innegables de que algo terrible va a ocurrir. Pero ocultan deliberadamente la naturaleza exacta de la amenaza. Es una locura pensar que la mente de la audiencia termina haciendo el trabajo pesado. Se asusta a sí misma. Literalmente. El material lo resume en lo que podríamos considerar una regla de oro insustituible. Citando los apuntes directamente, el terror no asusta con lo que enseña, asusta con lo que esconde. Una cita poderosísima. Muy fuerte. Es que las historias más impactantes no dependen de presupuestos gigantescos para mostrar monstruos ultradetallados. Al contrario,
La imaginación humana, cuando se la deja a oscuras, siempre va a conjurar algo infinitamente más perturbador que el mejor efecto especial del mundo. Y el ejemplo clásico que analizan las fuentes para ilustrar esto es Tiburón. La cinta de 1975, de Spielberg. Esa misma. La genialidad narrativa de esa obra se sostiene precisamente en la privación de datos visuales. Si uno la analiza bajo la lupa de esta lección, la criatura casi no tiene tiempo en pantalla durante la mayor parte de la película. Es cierto, casi no se ve. El terror no proviene de contemplar la anatomía del animal. La tensión insoportable nace de la certeza de saber que la amenaza está ahí, bajo la superficie del agua, acechando y rondando. Sin que el espectador ni los personajes puedan confirmar su posición exacta. Exacto. Al restringir el campo visual, la historia obliga a la audiencia a proyectar su propio pánico en esa inmensidad oceánica. El agua misma se convierte en la amenaza, justamente porque ocultan información vital para la supervivencia. Y llevar esa restricción de información al límite absoluto es lo que hizo el proyecto de La Bruja de Blair a finales de los 90. Los apuntes rescatan esta película porque es el caso de estudio definitivo de este patrón. A lo largo de toda la historia, no se muestra a ningún antagonista. Literalmente, la pantalla no ofrece ninguna respuesta visual sobre qué está cazando a los protagonistas en el bosque. ¿Qué es un ocultamiento total? Al negarse a encender la luz metafórica sobre el ruido en la casa, la historia obliga a quien la mira a construir su propio monstruo en las sombras. Es un diseño impecable, porque el miedo se vuelve subjetivo. Claro, cada mente crea su propio demonio. Cada persona en la audiencia está siendo aterrorizada por una versión diferente del peligro, diseñada a la medida de sus propias inseguridades. Ahora, una vez que la estructura narrativa logra instalar ese vacío de información y deja a la mente trabajando a toda marcha, el mecanismo necesita evolucionar, porque si no, la audiencia se acostumbraría. Claro, no se puede mantener la misma nota todo el tiempo. Exacto. Mantener un solo nivel de incertidumbre eventualmente generaría aburrimiento. Por eso el material introduce inmediatamente el segundo patrón, que es vital para que la atención no colapse. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque los apuntes abordan el concepto de la escalada del terror. Lo conceptualizan como una amenaza que se comporta igual que una bola de nieve cayendo por una ladera. Una avalancha inminente. Sí, y hay una analogía formidable en el texto que compara esta estructura con la anatomía de un problema no resuelto. El conflicto inicia como algo microscópico. Digamos, un estudiante decide no entregar una tarea. Parece inofensivo al principio. Totalmente inofensivo. Pero luego el problema crece y se ramifica. El profesor asigna una calificación de 0. La situación sigue empeorando drásticamente. Los padres se enteran. Hay un castigo, las consecuencias se acumulan. La narrativa del miedo adopta esa mismísima arquitectura. El peligro no aparece de la nada en su forma final. Cada intento de los personajes por solucionar la anomalía inicial solo sirve para hundirlos más. Claro, la trampa se va cerrando. Primero es una puerta que se cierra sola. Luego es un objeto que cambia de lugar. Posteriormente, alguien desaparece. Para cuando se revela la magnitud de la trampa, la inercia del peligro es imparable. Al explorar la base psicológica de este patrón, la necesidad de una escalada gradual resulta evidente debido al fenómeno de la habituación. El cerebro se adapta. Así es. Si la historia presentara una amenaza gigantesca, apocalíptica y ruidosa desde el minuto 1, el sistema nervioso de la audiencia experimentaría un pico de estrés inicial, pero rápidamente se adaptaría. Dejaría de asustar. Exacto. El texto ilustra esto comparándolo con la exposición a la música estridente. Si alguien entra a una habitación con la música al máximo volumen, el impacto es aturdidor. Ensordece al instante. Pero al cabo de unos minutos, el cerebro calibra sus sensores, genera tolerancia y el ruido deja de percibirse como una agresión. Se vuelve parte del fondo. En el terror narrativo, un estímulo de máxima intensidad que se mantiene constante termina por anestesiar a la audiencia. La saturación destruye la atención. Esa es la razón por la que tantas producciones modernas, que dependen exclusivamente de explosiones o sustos repentinos, dejan una sensación de vacío, y la frase que usan los apuntes para consolidar esta idea es magnífica. A ver, recuérdanosla. El terror no golpea de una vez, va apretando poquito a poquito hasta que no se puede respirar. Es una descripción perfecta de la asfixia metódica. Y el texto no duda en señalar a Hereditary, la obra de 2018 de Ari Aster, como la encarnación perfecta de este principio. Una obra maestra de la escalada. En esa historia, la putrefacción de la normalidad ocurre a un ritmo tan meticulosamente lento que evade los radares de defensa de la mente.
El guión no busca el sobresalto fácil, busca la incomodidad persistente. Se mete debajo de la piel. Exacto. Para cuando la narrativa finalmente destapa las cartas y expone el verdadero abismo al que han caído los personajes, la reacción no es un simple brinco en la silla. Es una parálisis absoluta. Ya no hay margen de maniobra. Y esa parálisis de la que hablan los apuntes requiere inexorablemente de un entorno que la facilite. Las amenazas no flotan en el vacío. La manera en que los personajes interactúan con su alrededor es el tercer gran pilar de esta arquitectura. El entorno importa muchísimo. El espacio físico debe dejar de ser un simple telón de fondo para transformarse en el primer enemigo táctico. Esa metamorfosis del entorno cambia las reglas del juego por completo. Las fuentes proponen un experimento mental fascinante para entender la gravedad del espacio. El contraste de las locaciones. Sí, pensemos en la diferencia abismal entre estar a solas en una habitación propia, de dimensiones conocidas, un lugar donde la memoria muscular sabe exactamente a cuántos pasos está el interruptor de la luz y dónde se ubica cada mueble. ¿Uno se siente completamente seguro ahí? Ahora contrastemos esa seguridad con estar a solas en el interior de un hospital inmenso, clausurado, con pasillos idénticos entre sí y en completa oscuridad. Solo imaginarlo ya genera ansiedad. Exacto. El pánico que surge en el segundo escenario no requiere de la presencia de un monstruo. El lugar en sí mismo aterra profundamente porque representa la pérdida absoluta de control sobre las variables más básicas de supervivencia. La orientación y la visión. Si conectamos esto con el panorama general de la construcción narrativa, se hace evidente que el espacio es una herramienta para arrebatar ventajas estratégicas. Te quita las defensas. El diseño de producción y la cinematografía confabulan para despojar al individuo de sus certezas. Al eliminar la luz, se suprime el tiempo de reacción. Al crear laberintos arquitectónicos, se eliminan las rutas de escape obvias. Se instaura un estado de vulnerabilidad extrema. Y gracias a la naturaleza empática de los seres humanos al consumir historias, la sensación de encierro y desorientación se transfiere directamente desde la pantalla hasta la fisiología de quien observa. Se siente físicamente. La incomodidad que se experimenta al ver a un personaje doblar una esquina ciega en un sótano oscuro es testimonio de cómo el entorno ya ha vulnerado las defensas de la audiencia. Ese concepto de la vulnerabilidad compartida encaja perfectamente con la regla que dicta el material sobre la geografía del miedo. El lugar donde pasa la historia no es solo el fondo, es la trampa donde el personaje queda encerrado. Como en El orfanato. Justamente los apuntes mencionan el caso de El orfanato, de 2007. En esa narrativa, la casa antigua, con sus crujidos y puertas ocultas, funciona literalmente como un antagonista activo. Cada habitación es un enigma, un punto ciego. Y la protagonista buscando a ciegas. Se ve obligada a buscar a su hijo dentro de un laberinto que parece reconfigurarse para confundirla. La arquitectura del lugar despoja a la madre de cualquier ventaja táctica. Y el segundo caso de estudio que presenta el texto lleva este despojo a un plano existencial mucho más agresivo, A Quiet Place, de 2018. Donde el sonido es letal. Aquí el entorno no se limita a un edificio lúgubre, sino que es el mundo exterior en su totalidad el que impone condiciones draconianas. El espacio exige un silencio absoluto. Le arrebata a la humanidad su herramienta evolutiva y social más básica. La capacidad de hablar. Cualquier ruido, sin importar si es un susurro, una tos involuntaria o el sonido de un clavo crujiendo en la madera, equivale a una sentencia de muerte inmediata. Es una maestría en el diseño de la vulnerabilidad, porque transforma los actos más mundanos e instintivos del día a día en riesgos letales. Da terror hacer cualquier cosa. La presión sobre la audiencia es inmensa, porque el simple acto de respirar se percibe como una infracción a las reglas de ese universo. Y esa represión física de no poder siquiera toser mientras se observa la historia es un logro técnico impresionante. Sin embargo, todo lo que hemos desempacado hasta ahora termina cayendo en saco roto, si la arquitectura falla en su base emocional. Este podcast llega a ustedes gracias al patrocinio del Club Audiovisual, un espacio para todos los creadores audiovisuales que hablan español. Visítanos en clubaudiovisual.com. El pilar más importante. El ocultamiento de información, la bola de nieve de la escalada gradual, el espacio físico convertido en trampa mortal, nada de eso funciona si quien protagoniza la historia no importa a nivel humano.
Y este es el error más frecuente en el género según denuncia el texto. Si no te importa el personaje, no hay tensión. Exacto. Observar la narrativa se vuelve una experiencia tan estéril como ver a alguien jugar un videojuego en modo de invencibilidad. Por más espeluznante que sea el diseño de la criatura o por más oscuro que sea el bosque, si no hay un vínculo con el individuo en peligro, el impacto real es cero. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo procesamos la empatía. Y la frialdad de los datos estadísticos frente a la tragedia personal ilustra esta dinámica a la perfección. La fuente utiliza una analogía periodística demoledora. A ver, cuéntanos esa analogía. Cuando los noticieros reportan que un terremoto de gran magnitud devastó una ciudad al otro lado del planeta, la reacción general es de compasión distante. Uno dice, ¡qué mal! Pero es una tragedia abstracta. Queda muy lejos. Pero si la noticia especifica que el epicentro fue exactamente en la ciudad donde vive el mejor amigo de uno, la percepción cambia radicalmente. La distancia emocional colapsa. La inversión afectiva lo cambia todo. El evento sísmico es idéntico en ambos casos, pero la conexión emocional transforma un mero dato informativo en terror paralizante. Y la ficción funciona con esa misma moneda de cambio. Esa necesidad de acortar la distancia emocional explica la estructura de las grandes obras. A menudo el público se queja de que la primera mitad de ciertas historias se siente demasiado lenta. ¿Dicen que no pasa nada? Que es solo relleno. Pero el material defiende a capa y espada que explorar la cotidianidad de los personajes, ver sus relaciones, sus defectos y sus rutinas aburridas es una inversión obligatoria. Es el costo de entrada para que el terror funcione después. Si no hay conexión, el clímax no sirve. Si la narrativa no se toma el tiempo de construir un ser humano que respire, que tenga esperanzas y miedos mundanos, el clímax será un simple desfile de efectos visuales sin peso emocional. Para que el peligro en el tercer acto se sienta como un golpe físico en el estómago de la audiencia, primero tiene que importar quién está recibiendo el impacto en la pantalla. Claro, exigimos estímulos constantes y rápidos, pero la verdadera angustia requiere fermentación. El texto cierra este bloque analítico con una de las premisas más sólidas del documento. El miedo más fuerte no es ¡qué horror!, es que no le pase nada a esta persona. Ese instinto protector lo es todo. Y el mecanismo supremo de la tensión narrativa no se activa por el asco o la sorpresa visual, sino por esa necesidad visceral de que el personaje sobreviva al infierno en el que está atrapado. Y cuando ese instinto protector choca contra una amenaza invisible, en un espacio que anula toda posibilidad de escape, la experiencia se vuelve indeleble. Una marca permanente. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si observamos los apuntes en su totalidad, encontramos que esta arquitectura del miedo se sostiene sobre 4 pilares inquebrantables. Vamos a repasarlos. Primero, la manipulación de la incertidumbre. El arte de aterrorizar a través de la eliminación deliberada de información. Segundo, la metodología de la escalada. Esa progresión asfixiante que evita la habituación del cerebro, apretando el cerco lentamente en lugar de dar un golpe rápido. La bola de nieve. Tercero, la hostilidad del entorno. El diseño de espacios que operan como trampas, arrebatando ventajas tácticas y sembrando vulnerabilidad. Y cuarto, el motor que da vida a todo el sistema. La inversión emocional forjada a través de la empatía hacia los personajes. Al observar el panorama completo, resulta fascinante diseccionar estos patrones y entender que las obras maestras que logran dejar cicatrices psicológicas duraderas no lo hacen por casualidad. Nos obliga a mirar de frente nuestra propia fragilidad, algo que resulta tan incómodo como magnético. El recorrido por los cimientos de esta arquitectura ha sido verdaderamente revelador. Y para finalizar nuestro análisis de hoy, el texto sugiere una idea subyacente que merece ser contemplada más allá de las pantallas y las páginas. Una reflexión para llevarnos a casa. Exacto. Si aceptamos que el combustible más potente del terror es el vacío de información, y que el mecanismo clave es esa compulsión irrefrenable de la mente por rellenar el silencio con los peores augurios posibles, el ruido en la planta baja. Entonces, es muy probable que el monstruo más formidable en la historia de la narrativa nunca haya sido creado por un departamento de efectos especiales. Tal vez el villano definitivo y más despiadado siempre ha sido la propia imaginación humana, maquinando febrilmente en contra de sí misma, lo que inevitablemente nos lleva a reflexionar. ¿Sobre qué exactamente?
¿Qué dice esta arquitectura sobre nuestros miedos más profundos en la vida real, cada vez que nos toca caminar a ciegas hacia lo desconocido? Una reflexión contundente que definitivamente se queda haciendo eco en la cabeza. Obliga a uno a cuestionar si el peligro real está afuera o en cómo interpretamos las sombras que no entendemos. Ha sido un análisis verdaderamente excepcional. A seguir deconstruyendo las historias que nos quitan el aliento. Hasta la próxima exploración. Gracias por escuchar el episodio del día. Un gran saludo también a nuestro patrocinador, el Club Audiovisual. Pueden encontrar más información en clubaudiovisual.com. Gracias y nos vemos en un siguiente episodio.